Daf Yomi Masejet Baba Batra, página Hafdalet Amud Bet, abajo en la Mishnah. Dice la Mishnah lo siguiente: Marjikin et Agoren Kabua Minair Hamishim Ama. Se aleja el montículo de Goren. Goren es un granero donde trabajaban para separar la basura del grano, la cáscara del grano. ¿Okay? O sea, hay que alejarlo de la ciudad 50 amot, que son 25 metros. Hay que alejarlo 50 amá. ¿Para qué? Para que no dañen las cáscaras, no lleguen a la ciudad y molesten. ¿Cómo se hacía el trabajo ese? Se aventaba hacia el cielo. Aventaban todo el grano al cielo y el viento se encargaba de llevarse las cáscaras. ¿Ok? Entonces, por cuanto de que cerca de la ciudad las cáscaras pueden molestar a la gente de la ciudad, por eso hay que alejar los 50 más de la ciudad. Igual lo ya hace Adam Goren Kabua Betoch Shelo, ela imken yesh lo 50 ama lekol ruach. Uno no puede hacer en su campo un granero fijo. ¿Okay? Fijo, ahorita vamos a ver más adelante en la Gemara qué diferencia hay entre un granero fijo y un granero no fijo. Un granero fijo no se puede hacer si es que no se alejó 50 amá, un perímetro de 50 amá alrededor de que no haya nadie en el campo del compañero, porque si es que caen las cáscaras al campo del compañero, secan la cosecha. Las cáscaras secan la cosecha y le hacen daño. Sigue diciendo la Mishnah: y tiene que alejar del sembradillo, quiere decir, donde tiene la huerta o una siembra su compañero, o niró, que significa el campo arado. ¿Cuánto lo tiene que alejar? Lo suficiente para que no haga daño. Entonces ahorita la Gemara va a ver qué diferencia hay entre el principio y de la Mishnah y el final de la Mishnah. Al principio de la Mishnah dice claramente 50 amot y al final de la Mishnah dice para que no la distancia que no haga daño. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pregunta la Gemara: Ma'ishena Reisha o Ma'ishena Seifa. ¿Cuál es la diferencia entre la Reisha, entre el principio de la Mishnah, y cuál es la diferencia entre la Seifa de la Mishnah, que al principio te dice que son 50 amot y al final te dice que tiene que ser la cantidad, la distancia de que no haga daño? Amara Baye, contesta Baye: Seifa atan legoren sheno kabua. Abaye dice que la Seifa, al final de la Mishnah, está hablando en un granero que no es fijo y generalmente es más pequeño. Entonces el alejamiento es menor a 25 metros, 50 amá. Puede ser menor. ¿Cómo se calcula? Que calcule de que no lleguen las cáscaras hacia el lado donde puedan dañar. Pregunta la Gemara: Ejidame goren sheno kabua. ¿A qué te refieres un granero que no es fijo? Amar Rabiosi berrebi. Dijo Rabiosi berrebi Hanina kol sheno zore berahat. Un goren sheno kabua, un granero que no es fijo, el trabajo no se hace con rajat. Rajat es el utensilio especial para volar los granos hacia el cielo. Era un estilo de tenedor que agarraban y lanzaban todo hacia arriba y el viento se encargaba de llevarse las cáscaras. Cuando es un granero pequeño, no se utilizaba el rajat, sino simplemente lo dejaban ahí y el viento hacía solo su función de llevarse la cáscara. Entonces, por cuanto de que es pequeño, si ya no utilizan el rajat, no se tiene que alejar 50 más, sino bastante con que se aleje con tal de que no haga daño. Rabashi Amar. Rabashi explica otra explicación sobre esto. Matam Ka'amar. Aquí la Mishnah en verdad está hablando tanto al principio como al final en un granero fijo. Pero la Mishnah al final, cuando no te dice la cantidad que hay que alejarse, sino nada más te dice que hay que alejarse para que no haga daño, es un motivo. La Mishnah te está trayendo el motivo por qué hay que alejar 50 amot. Maita ama marjikin goren kabua minair hamishim ama, que eso lo así. Y hay que explicar la Mishnah así: ¿por qué hay que alejar 50 amá el granero fijo? Para que no haga daño. ¿Okay? Por eso la Mishnah al final te trajo la causa para que no haga daño,
pero la intención de la Mishnah es explicarte cuál es la causa que hay que alejar 50 amot para que no haga daño. Vamos a seguir. Pregunta a la Gemara sobre lo que dice Abaye. Abaye dice que la Mishnah al principio y al final están hablando en distintos casos, en Goren Kabua y en Goren Sheno Kabua, granero fijo y granero no fijo. Metive. Pregunta a la Gemara, le preguntaron a Abaye de la braita de adelante, que vamos a ver ahorita. Marjikin Goren Kabua Minair Hamishim Amah. Hay que alejar el granero fijo de la ciudad 50 amot. Shem shemarjikim minair hamishim amah, kach marjikim min diluav umikishuav. Así como hay que alejarlo de la ciudad, también hay que alejarlo del campo del compañero que es de calabacín o de cebollín, cebolla, ¿cómo se llama? Ajoporro, puede ser que se llame. ¿Ah? ¿De cambray? ¿De Sí, ¿cómo se llama? Cebolla de cambray. Cebolla de cambray. Cebolla de cambray. ¿Qué palabra? ¿Kishuí? Sí, no, diluán son calabazas y kishuín que son Pepinos. Tipo de pepinal. un tipo de pepino, no el común. Sí. Ok. Kishuab aquí trae claramente, De lado, ¿no? sí, bueno, un estilo. Son tipos de calabazas. Ok, bueno. Entonces pregunta la Gemara, Midiluabu mikishuab minitiotabu minirosh el javero hamishim amah kedesh lo yazik. Hay que alejarlo no nada más de la ciudad, sino también de las calabazas, de los pepinillos, de los sembradillos y del campo arado de su compañero, 50 amah para que no haga daño. Aquí ya claro, la Mishnah, la Braita lo trajo, el motivo pegado a hamishim amah, ¿ven? Al principio dice hay que alejarlo 50 amah para que no haga daño directo. Bishla mala Rabashi nija, esta Braita según Rabashi, que Rabashi explica a la Mishnah, de que la Mishnah te está trayendo un motivo cuando dice que se lo yazik a los 50 amot. Entonces queda muy bien esta Braita, porque dice claramente 50 amot para que no haga daño. Él a Abaye Kashi, Abaye que está hablando en la Mishnah que el primer caso es un Goren Kabua, que es más dañino que el Goren Sheno Kabua, y que Sheno Kabua nada más hay que alejarlo que se lo yazik. ¿Cómo explicas aquí en la Mishnah la Braita esta que dice que de lo yazik después de Hamishim Amah? Entonces contesta la Gemara y tienen razón Kashi. Esta Braita está complicada para Abaye y no concuerda con Abaye. Ahorita la Gemara analiza cómo daña la cáscara que vuela con el viento a las distintas cosas de esta Braita, a distintas cosas que puedan dañar. Dice la Gemara así: Bishlama mi mekshuav umidluav de azilav kaveate belibe umetzavele. Está bien, yo entiendo de que una persona debe alejar el granero de las calabacines, o de las calabazas, o de los pepinillos del campo del compañero. ¿Por qué? Porque va a la cáscara y entra dentro del corazón del sembradillo y lo seca. La cáscara reseca la raíz, vamos a decir, o reseca las semillas. Al resecarla, entonces le está haciendo daño. Pregunta a la Gemara de la Miniro Amay, pero de un campo que tiene surcos, que todavía no han sembrado, ¿por qué hay que alejarlo? No, porque ya ¿Cuál es el daño? extrae cuando vaya a sembrar, ya la tierra perdió ¿Por qué? porque se ve que esa es la calidad del kishú. Eso es lo que contesta la Gemara. Sí. Amar Rabbi Abba bar Zabda veitema Rabbi Abba bar Zutra. Dice Rabbi Abba bar Zabda y hay quien dice Rabbi Abba bar Zutra. ¿Cuál es la causa? Mi pene, vamos a pasar a Dav Jafé Amud Alef. Mi pene sheoseoto gelal. El problema de las cáscaras estas es que cuando llegan al campo lo abonan. Abonar el campo es bueno, pero sobreabonarlo es malo. Pasarse de abono daña la tierra, no hace de que crezca bien los sembradíos que uno siembra ahí. Entonces el campo de este compañero, de este vecino, ya está abonado. Y si ahorita le pones más abono, lo estás dañando. Estas cáscaras son abono, pero abonar lo demás se daña. Con esto termina esta parte de la Gemara. Vamos a continuar Dav Jafé Amud Alef con otra Mishnah. Aquí en la Mishnah sigue hablando de cosas que hay que alejarlas de la ciudad porque le hacen daño
a la ciudad, inclusive con que no son cosas físicas, sino simplemente olores también. ¿Ok? Dice la Mishnah así: Marjikim et nevelot. Hay que alejar las nevelot. ¿Qué son nevelot? Animales muertos, por ejemplo, mataderos. Hay que alejarlos, beta kebarot, y los panteones, beta burseki, y la fábrica donde trabajan las pieles, minair, de la ciudad. Hay que alejarlos, hamishim amá, 25 metros, que son 50 amot. ¿Por qué? Porque el olor hace daño a la ciudad. ¿Ok? Ustedes pueden saber, aquí en Teca hay lugares donde hay mal olor. ¿Ok? Por ejemplo, donde está la parte militar, la zona militar, que abajo hay una pípila, exactamente. Y inclusive en Montelíbano, no Montelíbano, perdón, en Molinos, perdón, ahí también llega mal olor. Entonces, en general, las viviendas bajan por eso. La gente no quiere tanto liar a veces con eso, y por eso pueden llegar a tener un precio menor. Quiere decir que el daño pega, aunque sean viviendas, pega. Por eso hay que alejar los 50 amot de la ciudad. Enosim burseki, dice la Mishnah, Enosim burseki era la Mizrach Ha'ir, y no se hace una tratadora de pieles, una fábrica que trata pieles, era la Mizrach Ha'ir, sino hacia el este de la ciudad. Solamente si quieren hacer una fábrica de pieles que trata pieles, se hace solamente en el este de la ciudad. ¿Por qué? La Gemara más adelante lo va a explicar, pero vemos de que el viento que viene del este, ¿ok? El viento del este es un viento suave, no es un viento fuerte, entonces no trae el olor a la ciudad. Y es el único lugar donde se puede hacer para que el olor no llegue, porque si lo hace en otro oriente, en otro lugar, en otro punto cardinal, puede ser de que el viento, aunque esté más lejos de 50 ma, lleve el olor a la ciudad. Rabbi Akiva discute y dice, Rabbi Akiva Omer, lechol ruach ose chutz mi ma'arabah, marji hamishim amah. Rabbi Akiva dice, lo puede hacer en cualquier punto cardinal, menos en Ma'arab. ¿Qué es Ma'arab? Oeste, occidente. No se puede hacer en el occidente, la Gemara va a explicar por qué. Umarjik hamishim amah, y lo aleja 50 amot. La Gemara va a explicar cuál es la intención de aquí. Si es que haciéndolo en el occidente hay que alejar 50 amah, o en el occidente no hay que alejar, y en todos los demás lugares si lo hace hay que alejar. Ahorita la Mishnah habla de cosas que tienen que alejar de sembradillos entre vecinos. Marjikita Mishnah minayere, hay que alejar una tina donde remojan lino, hay que alejarlo de un sembradillo. Igual eta krishim y napetzalim, que son kereshin. Son Poro. Ese sí es la cebolla esa, la que dijo usted. cebolleros. ¿Ah? Cebolla de cambrela, claro. Cebolla de cambrela. Es una chiquita. Es chiquita, que tiene, ¿ok? Y betzalim, que es una cebolla normal. La cebolla de cambrela hay que alejarla de la cebolla normal. Beta jardal mina de borim, igual jardal es la mostaza de las abejas, hay que alejarlas. Ya lo vimos en otra braita, sí. Rabiosi matir bejardal, y Rabiosi permite y dice de que tanto el jardal, que es la mostaza, como las abejas no hay que alejarlas, solamente sembradíos que puedan hacer daño. La Gemara va a explicar más adelante todo. Dice la Gemara así: Ibayaleu, lo que dijo Rabbi Akiva en la Mishnah de nosotros, de que uno puede poner una fábrica de pieles en cualquier parte de la ciudad, menos en el oeste. Ibayaleu, Rabbi Akiva ejikam, ¿a qué se refirió Rabbi Akiva? Lekol ruach ose besomech, chutz mi ma'arabah de marjik hamishim amah veose, o dilma lekol ruach ose u marjik hamishim amah, chutz mi ma'arabah de en ose klal. No está clara en la Mishnah a qué se refirió Rabbi Akiva. Si es que la persona puede hacer la fábrica de pieles en cualquier punto cardinal, con condición de que se aleje 50 amot, pero en el oeste no se tiene que alejar porque ahí no hay viento, según Rabbi Akiva, y no hace daño. O al revés. O al revés. ¿Cuál es la otra opción?
no se puede hacer en ningún otro lugar, inclusive alejándose 50 más. Solamente en el oeste, con la condición que te alejes 50 más. ¿Cuál es la intención de Rabbi Akiva en la Mishnah? Pregunta la Gemara. Tashema, la Gemara va a analizar y aclarar la duda. De Tanya, está escrito en la Braita, Rabbi Akiva Omer, Lekol Ruach Ose, Umarchik Hamishim Amah, Chutz mi Marabá de Eno Ose Kolikar, mi Pene Sheit Tedirá. Aquí está claramente la Braita que dice Rabbi Yoshua, que puede hacer en cualquier punto cardinal con la condición que se aleje 50 amot, pero en el oeste no necesita alejarse. ¿Por qué? Mi Pene Sheit Tedirá. Porque el oeste tiene viento constante que no hace que el olor se impregne. Quiere decir que solamente pasa y no corre. ¿Ok? Tedirá es constante. Por eso Rabbi Yoshua permite hacerlo en el oeste de la ciudad. De no ser colicar. ¿Ah? Chutz mi marabá de no se colicar mi peneche y te dirá que no hace nada. O sea, no hace daño. No puede no puede ponerlo. Ah, tienes razón. Se Perdón. pregunta. Tienes razón, sí. Perdón. Sí, tienes razón. Rabbi Akiva Omer, lekol ruach hu ose, umarchik 50 amah, chutz mi ma'arabá de eno ose kolikar, mi pene sheit tedirá. Tienes razón. Sí, perdón, al revés. Porque al revés, El viento, como es constante, trae siempre y no hay manera de que no haga daño. Entonces, inclusive alejando los 50 amot, no sirve. No lo puedes hacer en el oeste. Rabbi Akiva te dice, todos los lugares, todos los puntos cardinales, lo puedes hacer si te alejas 50 amot. Pero el oeste no lo puedes hacer del todo, nunca se puede hacer en el oeste, porque ahí tiene un viento constante, tienes razón, es el viento constante, y el viento constante lo que hace es llevar todo el tiempo el olor hacia la ciudad, aunque esté lejos. Tienes razón, es que la mitzvah. Entonces aquí le pregunta a Rav Nachman, Amarle Rav Nachman, ¿may te dirá? ¿A qué se refiere esta braita que dice que el viento es un viento constante? Y Lema te dirá Berujot, si es que vas a decir de que es constante en vientos, que todo el tiempo el viento está soplando en el lado oeste, Ve'amar Rav Hanan bar Abba amar Rav, Arba Rujot min hashvot bechol yom. No puede ser, ¿por qué? Porque hay una braita que dice así, hay 4 vientos que todo el día soplan, quiere decir que se dividen en el día, 6 horas, 6 horas, 6 horas y 6 horas. El día tiene 24 horas, hay 4 tipos de viento. Ruach Tzefonit, Veruach Tzefonit Inkulam. Y hay un viento que está mezclado en todos. ¿Cuál es? El viento del Tzafón, del norte. El viento del norte todo el tiempo se mezcla con todos los demás vientos. ¿Ok? Ahorita vamos a entender. Sheil Maleken, porque si no fuera así de que el viento del norte sopla con los demás vientos, en Aolamit Kayam Flusha Echad, el mundo se hubiera destruido. ¿Por qué el mundo se hubiera destruido? Porque el viento norteño es un viento suave, es un viento que apacigua los demás vientos. Y así que el choque entre el viento norteño y los demás vientos hace de que no hayan huracanes o cosas muy fuertes que puedan destruir la ciudad o el país. Por eso el viento norteño es muy bueno, dice la Gemara. Veruach deromit kasham mikulam. El viento del sur es el más duro que hay, el más peligroso o el más fuerte. El viento del sur es el más fuerte. Veilmale benetz, y si no fuera por benetz, ¿quién es benetz? Es un ángel que tiene forma de netz. Netz es un pájaro gigante. Y si no fuera por este ángel, el ¿alcohol o el cóndor? El cóndor. El buitre parece. Buitre. Sí. Esos pájaros que pueden tener alas que pueden medir de un extremo a otro 3 metros. ¿Ok? Igual, si no fuera por este ángel que se llama Benetz, Uma Amida, Shema Amida, que él extiende sus alas y para el viento del sur, Maharebete Taolam, el viento del sur hubiera destruido el mundo ya. Quiere decir que hay un ángel que lo frena, hay un ángel que se encarga de frenar ese viento. Sheneemar, como dice el pasuk, Abibinateja ya haber netz
Y Frosken afable Temán, de este pasuk de Iov se entiende de que el Netz extiende sus alas hacia Temán, que Temán está en el sur. ¿Ok? Entonces por eso vemos de aquí de que ¿cuál es el viento más fuerte? El viento del sur. Y lo que dijo Rab, y Rab que nos dijo que ¿cuál es el viento que corre todo el tiempo? ¿Qué nos había dicho Dromi. Rabbi Akiva? ¿Cuál es? Maharavit. ¿Qué es Maharavit? Oeste, el viento del oeste. ¿Y de aquí qué se entiende? ¿Ah? De aquí se entiende de que hay dos vientos que son constantes. Y no te menciona el Maharavit. Aquí menciona el Sefonit y el Deromit, que son los dos vientos constantes. Pero Maharavit y Mizrahit no los menciona. Entonces, ¿qué significa Tedira? Seguramente no se refiere a constante de que está soplando todo el tiempo. Esa es la pregunta que hace la Braita aquí. El Amay Tedira, pregunta a la Gemara. Entonces, ¿qué significa Rabbi Akiva cuando dijo que es constante, que por eso no se puede hacer ahí una fábrica de pieles? Contesta la Gemara, Tedira Bishkina. ¿Qué es Tedira? Que la Shekhinah se encuentra ahí en todo momento. ¿Qué significa? Que a Kadosh Baruj Hu están los 4 puntos cardinales, es sabido. Pero hay lugares donde hay menos obstrucción de la conexión entre que Akadosh Baruj Hu está más cerca, que Akadosh Baruj Hu está más cerca del pueblo judío. Por ejemplo, es sabido que cuando uno reza en un knis es mucho más efectivo que cuando uno reza en la casa, ¿verdad? Porque si Dios está en todos los lugares, porque hay menos barreras para llegar a Dios, hay menos obstrucciones, ¿ok? Dios está más cerca, donde hay 10 personas todavía se acerca más. El Kotel HaMaraví está todavía más cerca, en el Bet HaMikdash está todavía más cerca. Entonces hay un lado, ¿ok? De los 4 puntos cardinales, hay un punto donde Dios siempre está más cerca. ¿Cuál es? El Maharab. ¿Cuál es el Maharab? El oeste. El occidente. En el occidente Akadosh Baruj Hu está más cerca. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi. ¿De dónde vemos esto? De esto que dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Bou ben Achzik Tová Abotenu. Vamos a agradecerle a nuestros antepasados que eran Anshe Knesset HaGedolá, los que establecieron la tefilá, Sheodiu Makom tefilá, que nos establecieron hacia dónde hay que rezar. Claro, si uno no tiene, por ejemplo, posibilidad de rezar hacia el este, hacia el Mizrah, entonces la opción es el sur. ¿Hacia el occidente? Hacia el sur. Si no, no, occidente no rezamos. Bueno, Ahorita vamos a ver por qué. En Israel. Ahorita vamos a ver por qué. Eso fue después de que establecieron Israel. Pero aquí dice que hay que agradecer Anshe Knesset HaGedolá, Sheodiu Makom tefilá, que nos dijeron a qué lugar hay que rezar. ¿Hacia qué lugar hay que rezar? Dichtib, Utzva Shamaim, Lecham Ishtachavim. Está escrito en el pasuk que todos los ejércitos del cielo, que son los astros, se aposternan hacia Kadosh Baruj Hu. ¿Qué quiere decir? El cielo, la luna, el sol y la luna, ¿dónde amanece? ¿El sol en qué punto cardinal amanece? En el este. En el este. ¿Y hacia dónde va? Al oeste. Quiere decir que el sol se está posternando hacia el oeste. ¿Entendieron? Está como en posternación hacia el oeste. Quiere decir que Akadosh Baruj Hu está en el oeste y el sol sale hacia Akadosh Baruj Hu a posternarse. Entonces vemos de que ese es el lugar donde está Akadosh Baruj Hu más constante. Pregunta la Gemara, Matkiflar abaja bar Yaakov, Bedilma Kebet Shenotel Mirabo Pras José la Jorao Mishtachave. ¿Quién te dijo de que eso de que el sol sale del este al oeste se refiere a que se está posternando hacia el oeste? Puede ser al revés. Puede ser cuando una persona, un esclavo, va con su amo y le entrega algo, es muy feo que se dé la vuelta y le dé la espalda y se retire. ¿Qué hace? Se va alejando hacia atrás. Puede ser de que Dios está en el este y el sol, ya después de cumplir con su misión, se aleja de Dios hacia el oeste, pero hacia atrás. Entonces quiere decir que Akadosh Baruj Hu está en el este, no en el oeste. Así pregunta Rabaj bar Yaakov, ¿entendieron? Sí. Es como que se está echando para atrás, no está yendo hacia adelante. Entonces, pero dice la Gemara Kashi, en verdad es una pregunta, no sé. Así queda la Gemara en Kushia. Ahorita viene la Gemara y dice así: Rabbi Oshaya. Vamos a ver, ahorita va a hablar la Gemara del lugar donde está la Shekhinah, donde está Kadosh Baruj Hu. Rabbi Oshaya Sabar, Shekhinah Bechol Makom. Rabbi Oshaya dice que el nivel de la Shekhinah está en cualquier lugar igual.
quiere decir de que no hay un lugar donde Dios está más cerca que otro. De Amar Aboshai Amay Dichtiv Atau Hashem Levateja Ata Asita Et Hashamayim. Nosotros decimos en el Pasuk y lo decimos en la Tefilá todos los días. ¿Cómo se llama? Después. Vaivarech David. En Vaivarech David decimos así: Atau Hashem Levateja Ata Asita Et Hashamayim. Tú eres Dios solo, tú hiciste el cielo. ¿Cómo sigue ahí? Shemea Shamayim Bechol Tzebaam Haaretz Bechol Asher Alea Yamim Bechol Asher Baem Ve'ata Mechayet Kulam Utzvah Shamayim Lecha Mishtachavim. ¿Estamos de acuerdo? Así dice ahí. ¿Cuál es el significado? Dice así la Gemara. Shelujeja quiere decir todos los mensajeros tuyos que son los astros y todo el ejército del cielo. Loki Shluche Basar Badam, no son como mensajeros de un ser humano. Shluche Basar Badam Makom Shemishtalchim Lesham Machzirim Shelichutam. Aval Shelucheja la Makom Shemishtalchim Sham Machzirim Shelichutam. ¿Cuál es un mensajero? Un mensajero cuando manda un mensaje, el dueño con un mensajero, el mensajero tiene que entregar el mensaje, regresar al dueño y decirle ya entregué el mensaje. ¿Estamos de acuerdo o no? En cambio, a Kadosh Baruj Hu no es así. Los mensajeros de Dios, cuando van a entregar el mensaje, en el momento de la entrega, se le indica a Dios de que ya se entregó. No necesitan regresar hacia Kadosh Baruj Hu para avisarle, porque Dios también está ahí. Dios está en el lugar de la entrega, entonces ya se llama que le avisaron. ¿Está claro? No necesita, no es como un ser humano que tiene que regresar para avisarle. Entonces, ¿de qué se ve aquí? El cielo, entonces por eso se ve que Akadosh Baruj Hu está en todo lugar. El sol sale del este, haciendo una misión de Dios, y se mete en el oeste, entregando la misión sin tener que regresar. No tiene que regresar para avisarle a Dios de que ya cumplió con la misión, sino estando en el oeste, en el occidente, ya Kadosh Baruj Hu sabe de que hizo su misión, y es como que si le avisó a Kadosh Baruj Hu que hizo su misión, porque Kadosh Baruj Hu está en todos lugares. Como dice el Pasuk, Shenemar, Hat Shalach Berakim Veyelechu Veyomeru Lecha Inenu, Yabou Veyomeru Lo Neemar Ela Veyelechu Veyomru Meamechach Shechina Bechol Makom. Así dice el Pasuk dice, Hat Shalach Berakim Veyelechu, vas a mandar mensajes e irán, y te dirán a ti, aquí estamos. No dice vendrán y te dirán que aquí estamos, quiere decir que ya cumplieron con su misión, sino te dirán. Quiere decir de que este pasuk se entiende que no tienen que devolverse para avisarle a Dios que cumplieron con su misión. Melamecha Shejina Bechol Makom. Se entiende de aquí de que la Shejina está en todo lugar. Ahorita vamos a ver un Taná que opina como Rabbi Yoshua, que dice que la Shejina está igual en todo lugar. Rabbi Ishmael Sabar Shejina Bechol Makom. Rabbi Ishmael también opina que la divinidad de Kadosh Baruj Hu está igual en todos lugares. De Tana de Rabbi Ishmael, que estudió Rabbi Ishmael en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael, estudiaron así: Minayin Shechina Bechol Makom. ¿De dónde nosotros sabemos que la Shechina está en todo lugar? Sheneimar Iná Malach Hadober Bi Yotze Umalach Acher Yotze Likrato. En la Zaharia dice: he aquí el ángel que está hablando conmigo sale de Dios, y otro ángel sale también de Dios hacia su encuentro. Quiere decir que dos ángeles salen de diferentes lugares para encontrarse, y los dos salen de Dios. Quiere decir que Dios está en todos los lugares. ¿Está claro? Si un ángel sale de este lado y el otro de este lado para encontrarse, y los dos salen de Dios, quiere decir que Dios está en todos los lugares. Ajarablo Neemar el Alicrato, no dice que sale un ángel detrás del otro, sino uno para encontrar al otro. Melameche Shejina Bechol Makom. De ahí se aprende que la Shejina está en todos los lugares. Otra opinión que opina también así, Be'af Rav Sheshet Saba Shejina Bechol Makom. Rav Sheshet también opina que la Shejina está al igual en todos los lugares. Damarle Rav Sheshet le llamé. Le dijo Rav Sheshet a su servidor. Él tenía una persona que estaba al lado de él para servirlo. Si es que vas a poner a rezar a mí, le dijo al servidor, ponme en dirección, en cualquier dirección, menos hacia el Mizrach, hacia el este. Ponme en cualquier dirección para rezar, menos hacia el este. ¿Por qué no quería rezar hacia el este? La mishum delet beshechina. No quiero rezar hacia el este, no porque ahí no está la Shejina, que la mishum de moru ba mine, por el cual de que los minim, que eran gente que se rebelaban contra Dios y creían en los astros, y ellos le rezaban al sol, y el sol sale del este, entonces por eso no quiero rezar hacia el este, para que no piensen de que estoy de acuerdo con ellos. Pero reconozco de que en todas partes está Kadosh Baruj. Seguimos. Rabbi Abahu Amar,
Ahorita vamos a ver a alguien que opina como la primera opinión que hay distintos niveles de la Shejinah en distintos lugares. Hay lugares donde está más cerca y hay lugares donde está más lejos. Rabbi Abahu dice Shejinah Ma'arab. La Shejinah donde se encuentra en el occidente. De Amar Rabbi Abahu, Mai Oria. ¿Cómo lo llaman occidente en arameo? Oria. El este, el oeste. Perdón, el este. Este, perdón. Matinja, ¿no? ¿Ah? ¿En qué? ¿En Veloz? Sí. Matinja, ¿no traduce? Oria, ¿qué es Oria? Mizrah. Vamos a ver la luz. ¿Cómo se dice este en otro idioma? Oriente, ¿no? Oriente. ¿Qué significa oriente? Oriente. ¿Qué significa oriente? Dice la Gemara, Avir ya. Abrir. Ya. Espíritu. El viento de Dios, quiere decir el Espíritu de Dios. En el este se encuentra Dios. Y se ve del lenguaje. Or, ya. Oriente viene del lenguaje oriá. Oriente. ¿Ok? De ahí viene. Entonces, por eso oriá es un lenguaje no hebreo. No es hebreo oriá. Aquí dice que es lo así. Oriente es oriá. ¿Por qué es oriá? Porque está la luz desde Akadosh Baruj Hu, Avirya, que es el viento, perdón, de Akadosh Baruj Hu, se encuentra en ese lado, quiere decir, por cuanto de que la Shejinah se encuentra en el occidente, quiere decir de que el oriente es la puerta para llegar al occidente. ¿Entendieron? Es como que el espacio para llegar al occidente. Es el contrario del occidente donde está Akadosh Baruj Hu. Es donde entra el aire, vamos a llamar así. ¿Está bien? Eso es lo que explica Rabbi Abahu. Por eso orientar es cuando, por ejemplo, algo está todo oscuro. Ajá. Empieza a salir el sol, ya sabe dónde Lo orienta. se orienta. Ok. Ahorita la Gemara va a hablar de los vientos. Ok. Quiero que sepan que ahorita vamos a ver también un poco de temas de cómo el sol está y cómo el sol no está y cómo funciona el mundo y cómo no funciona el mundo. Y sobre esto hay que saber de que no es literal. No es literal como tal, se lee en la Gemara. Y así explica el Maharal en Hidushah Gaot, el Be'er Agolá, el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato en su libro Adigo Marum. Él trae que todas estas partes de que la Gemara habla de este tema de cómo el mundo funciona o cómo está el sol o cómo el sol, los astros rodean o cómo funcionan, no es literal, no se puede llegar a conclusiones literal de esto, sino es mucho más espiritual que material. El tema es mucho más espiritual, que por eso no podemos llegar a la profundidad de lo que se refieren aquí. De aquí se sacan muchas cosas de Kabbalah, etc. Por eso no podemos llegar a la profundidad. Vamos a tratar de mencionarlo por encima, ¿ok? Para entender nada más el Pshat, lo que es literal por encima, pero no lo tomen como un hecho que así es, porque van a decir, no es verdad, porque es más espiritual que material, ¿ok? Así trae Ramjal y así también lo explica el Be'er Agolá. Ahí habla y extiende mucho de esto. Dice así la Gemara. Hay un pasuk en Devarim que Moshe Rabbeinu dice: Amar Rabiuda, dijo Rabiuda, Mai dichtiv ya'arof kamatar likfim. Moshe Rabbeinu dice que desnuque como el rocío mis enseñanzas. El rocío desnuca. No, pero eso no es necesario traducir como desnucar. ¿Cómo? Es fluir. La arof es fluir. Más bien, es como. Ese es el chat. Es como. Como un torrente de. Explica la Gemara. ¿Qué significa Ya'arof? Con matar no pega. El matar es algo muy suave. Y la Arof es la Arof Rosh, es desnucar. Entonces, contesta la Gemara Zurruach Maravi. Se refiere aquí al viento occidente, Sheba Me'orpo Shel Olam, que viene de la nuca del mundo. Quiere decir que viene de la parte de atrás del mundo, que es la nuca. Por eso se llama Ya'arof.
que el viento occidente viene de la parte de la nuca, se llama que viene de la nuca, y por eso dice Yaro. Tizal katal imbrati. Sigue el pasuk y dice Tizal katal imbrati. Zor ruach tzefonit. Esto se refiere al viento norte. Shemazelet et azab. El viento norte abarata el oro. ¿Cómo se puede hacer para que se devalúe el oro? O No, como que el viento norte seca la comida, como que lo oxida. trae sequía y la gente paga mucho por comida. Entonces baja el valor del dinero. ¿Entendieron? Cuando la gente está dispuesta a pagar más oro por comida, baja el valor del oro. ¿Por qué va a pagar más oro? ¿Por qué pagan más oro para la comida? Porque no hay comida. ¿Qué provoca que no haya comida? El viento del norte. ¿Está bien? Lo seca. Esto se llama tizal. Vejenu omer, hazalim zahav mikis. ¿Ok? Eso se llama zal, zilut zahav, que es bajar el precio del zahav. Kisirim aledeshe, sigue diciendo el pasuk, como chivos sobre el césped, sobre el pasto. ¿A qué se refiere esto? Zoruach mizrahit. Este es el viento del este, del mizrah. Shemesaeret et kol haolam kesair, que es estremece a todo el mundo como un sair, como un chivo. De Jirvivim aleeser, termina el pasuk. Jirvivim aleeser, que significa Zoruach haderomit, se refiere al viento sur. Sheim ma'ala revivim, un megadel etasabim. Es el mejor viento de que ma'ala revivim. No sé qué es revivim. ¿Qué? Revivim, ¿qué es? Rabim son como las gotitas del rocío. Las mejores gotas, son gotas de que no son dañinas nunca, ¿no? Son gotas que nunca dañan y siempre esas provocan de que crezca la fruta bien o el sembradío bien. Galetas sabim son hierbas. Ok, ahorita la Gemara va a traer una parte con respecto a la esta del sol, ¿cómo se dice? Al movimiento. La dirección del sol. Tana Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dice, Olam le'achsadrau domeh. El mundo se parece a una terraza. Una terraza tiene 3 paredes y de un lado está abierta. Veloach tzefonit ena mesubebet. El norte no está tapado. Quiere decir, todo está tapado, está cubierto, menos el norte, que es el que tiene entrada y salida. El lado norte, el punto norte, tiene entrada y salida y ese no está tapado. Cuando llega el sol hacia la esquina Ma'arabit, occidente, Ma'arabit Sefoní, noroeste. Cuando llega al noroeste el sol, Nichfefet se da vuelta, Ve'olale mala minarakia, sube arriba del cielo, que ahí ya no penetra luz, según esta opinión. El sol cuando sube encima del espacio, ya no penetra la luz del sol adentro, ¿ok? De Olamina Rakia. Y sube y así regresa y otra vez vuelve a salir. O sea, quiere decir que según esta opinión, el sol no da vuelta a todo el globo terráqueo, sino sale, cuando llega ya al noroeste, se levanta y vuelve a dar hacia atrás. Eso es lo que sucede en el polo, que parece que el sol regresa, así, como que rebota y vuelve. En el invierno del momento, o sea, En el invierno sale de un lado a otro y en el verano sale del otro lado. no de que el lado sale, que parece que sale, como que y vuelve. Ah, sí. Que cuando la No noche deja es muy salir. la noche es muy larga, la noche de invierno En los polos, boreal, es decir, arriba y también abajo, austral. Cuando la noche de invierno, que es la noche casi toda noche, ¿por qué toda noche? Porque el sol hace así. Y regresa. Sí. Bueno, así explica. Es eso lo que dice. Pero Sí. no que sí, en el Ecuador no es así. Es lo que estamos explicando, no lo tomen como un hecho. No, pero sí es un hecho. Puede ser, no sé, aquí no está hablando de la parte esa, está hablando en general. Está hablando en todo el mundo, a Olam. No está hablando nada más en Australia.
Por eso no podemos limitarlo a eso. Pero está bien. Pero sí existe. Existe, vamos a decir que existe, estilo eso, opina que así es en todo el mundo. Todo el mundo el sol no se mete y da la vuelta por abajo y vuelve a salir, sino cuando llega al punto se eleva, al elevarse, al llegar a ese punto noroeste, se sale del hemisferio, ¿ok? Y ya no penetra el sol y da la vuelta y vuelve a salir. Quiere decir de que hace... Claro, porque si es una alzada, no hay pared, no hay más que una sola abertura. Claro, entonces No hay forma por ahí de- sale y vuelve a entrar. Bueno, Rabbi Yoshua discute, Omer, Olam le Udome. El mundo se compara a una carpa. Quiere decir que está cerrado de los 4 puntos cardinales, tiene 4, está totalmente cerrado. Pero Absemonim es su bebé. Y también el norte está tapado. Quiere decir de que no hay una entrada de alguno de los lugares. Cuando el sol llega al punto noroeste, Makefet Behoseret Ajorea Kippah, da totalmente la vuelta, rodea por abajo totalmente y llega otra vez a la parte de arriba. Si vemos el sol, el mundo, como nosotros lo podemos ver, es como una kippah, ¿ok? Es como una kippah, ¿estamos de acuerdo o no? El medio mundo es como una kippah. El sol cuando llega al noroeste se va por abajo y vuelve a llegar al principio de la kippah. Es lo que explica que así es hoy en día, ¿ok? Es lo que explica Rabbi Yoshua. Por eso les digo, esto son cosas de que son más profundas y no lo tomen tan literal. Como dice el pasuk, aquí trae Rabbi Yoshua una prueba, Shenemar, Olej el Darom, Vesobeb el Zafón. Va hacia el Darom, que es el sur, y rodea hacia el este. Quiere decir que tiene que rodear todo, no regresa, sino rodea hacia el este. Olej el Darom, va hacia el sur en el día, Vesobeb el Zafón Balaila, y rodea hacia el este en la noche. ¿Qué? Hacia el norte, perdón. Rabbi Yoshua sigue y dice así: Sobeb oleja ruach, ve'al tzivotav shava ruach, elu pene mizrach upene ma'arav. El pasuk que dice Sobeb la ruach, ve'al tzivotav shava ruach, se refiere al frente del este y al frente del oeste. Shepeamim mesabedotam upeamim malachtan. Hay veces el sol rodea en la noche. Hay veces el sol rodea en la noche el mundo y hay veces lo da vuelta. Aquí él explica de que depende en la época. Depende si es que el sol, si es que es la época del invierno, que las noches son largas, ¿ok? Si es la época del invierno, sí, en la época del invierno que las noches son largas, él dice de que el sol sí va por abajo, mamás por abajo, ¿ok? Como sale, entra, pasa por abajo y vuelve a salir, por eso se tarda en dar toda la vuelta y por eso la noche es larga. Pero peamim alachtan, hay veces que en el verano, cerca del Tamuz, de que el día es muy largo, el sol, si daría toda la vuelta por abajo, si el sol daría toda la vuelta por abajo, no hay forma de que el día sea más largo. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿cómo puede ser de que el día es más largo? Entonces dice, en vez de dar vuelta, rodea de lado. ¿Entienden? Da de lado. Entonces hay una pequeña parte que se cubre el sol y la mayoría del rodeo inclusive se ve el sol y después hace esto. ¿Entiende? Yo creo que entiende que es así. ¿Entendieron? Hace su ciclo y cuando llega da la vuelta pero por alrededor, no por abajo, y por eso el día es más largo. Así es como se puede entender. Igual hablamos en la parte Pshat. Vamos a seguir un poquito. Guaya Omer, Atane Rabbi Eliezer. La braita sigue Guaya Omer, que eso regresa a Rabbi Eliezer, pero ya nos siguió explicando esa braita. Ahora, el pasuk en Iyov dice así: Minaheder tabo sufa. El pasuk en Iyov dice: Minaheder tabo sufa. Del cuarto llega una sufa que es un huracán. ¿A qué se refiere? Zoruach delomit, es el viento del sur. El viento del sur que es muy fuerte, que viene del lado de adentro, viene de la parte interna del mundo. Mi mezarim kara, Zoruach tzefonit. Mi mezarim kara, ¿qué significa el pasuk que dice mi mezarim kara? Es el viento del norte. Que ese viento es el que trae el frío.
El viento que trae el frío es el viento que viene de afuera. El viento que sale de adentro hacia afuera es que saca el calor. ¿Estamos de acuerdo o no? De adentro de la casa hacia afuera no puede salir frío. Al revés, de afuera entra frío hacia adentro. Entonces el norte es el que trae el frío y el del sur es el que expulsa el frío. ¿Está bien? O el que no es frío, es un viento no frío porque ya viene de dentro del mundo. Veamos armar, perdón. Sigue el pasuk y dice, Minishmate liten kerach. Desde el punto de Dios, vamos a decir, ahí viene el frío. Zoruach Marabit. Es el Maharab. ¿Qué es Maharab? Occidente. Que se trae Korgadol Bekera, que trae mucho frío y hielo. Rojav Mai Mitzukah, Zoruach Mizrachit y Rojav Mai Bemutzak. Dice el pasuk, se refiere al viento del Mizrach, al viento del este, ¿ok? De que ese viento trae las lluvias, es el que empuja las nubes para traer las lluvias. Bueno, así explica el pasuk este de Job, que cada uno se refiere a un tipo de viento. Según esto es pregunta, si ya dijimos que el Ruach Deromit, que el sur, el viento del sur, trae buenas gotas, trae buena lluvia y eso hace que crezca la hierba. Y aquí la Braita dice que ese es el viento del Mizrach. Aquí en la Braita del pasuk este de Job, ¿cuál es el viento que trae las lluvias? El viento del este, no el viento del sur. Entonces, como antes vimos que el viento del sur, que vivimos al este, dijimos que es el viento del sur, de que es el que trae las buenas lluvias para que crezcan las hierbas, contesta la Gemara Lokashia. Adeati amitra benujuta a bishfijuta. Un pasuk que está hablando de que viene una tormenta, que viene mucha agua, y otro que viene poca agua, poca lluvia. El caso este que trae Kirvivim al-Eser, que se refiere que el sur trae, que del sur vienen las lluvias, son lluvias pasivas, lluvias tranquilas. Pero lo que dice este pasuk, Berochach Maim Bemutzak, del este, del Mizrach, viene lluvias fuertes, no lluvias pasivas. Vamos a parar aquí. Mañana seguimos esta parte que sigue hablando de los vientos.